Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy vamos a hablar de algo positivo. Argentina está saliendo del pozo de miseria y podredumbre en el que ha sido sumida durante décadas como consecuencia del socialismo más radical y más abyecto, el socialismo más basuriento, el más populista, el más criminal, al margen de los regímenes rojos comunistas que todavía persisten. Estamos hablando del peronismo y estamos hablando de la última fase del peronismo argentino a manos de Cristina Fernández de Kirchner y su aliade, Alberto Fernández, el expresidente argentino, ahora residiendo en España, al abrigo, al calor del socialismo español. Pues bien, Javier Milei ganó las elecciones presidenciales el pasado año, con una situación absolutamente dantesca para el país, en donde Argentina estaba al borde de la hiperinflación, al borde, una vez más, de la quiebra, del impago soberano, en una recesión brutal y en una fase, una tendencia de declive económico y social muy, pero que muy grave. Pues bien, desde entonces ha pasado casi un año desde que finalmente Javier Milei ganó las elecciones presidenciales. Es, por lo tanto, tiempo de hacer balance. Recibió, como digo, la peor herencia económica de la historia del país. ¿Cómo está ahora Argentina? ¿Hacia dónde avanza? ¿Cuál es el futuro más inmediato? ¿Va por la buena senda o va por la mala senda? Como digo, Argentina está saliendo del pozo. Para tristeza y calamidad de los socialistas argentinos y los socialistas de todo el mundo. Argentina va por el buen camino. Lo analizamos a continuación. Si estáis preparados, arrancamos. Javier Milei, el primer presidente libertario de la historia, presidente liberal libertario, recibió la peor herencia económica posible. Un país al borde del colapso económico, con un déficit público, un déficit primario, sin contar intereses, equivalente al 3,5% del PIB, con una deuda pública superior a los 400.000 millones de dólares, con una economía en una profunda recesión, que más que recesión era depresión económica, con una tasa de pobreza próxima al 50% de la población y una inflación del 25% mensual, que se situaba por encima del 140% interanual, la tasa de inflación más alta desde el año 1991 y que avanzaba sin pausa hacia el 300% interanual. Argentina estaba en medio de la catástrofe, del colapso económico, con un empobrecimiento creciente, unas cuentas públicas absolutamente desequilibradas, donde se gastaba muchísimo más de lo que se ingresaba, con un agujero fiscal colosal y creciente, y con una inflación absolutamente descontrolada. Argentina estaba al borde de la hiperinflación. La hiperinflación es el peor de los mundos posibles. Es el caos económico, pero también es el caos social, porque no sabes a qué atenerte. Hay imágenes famosas de la hiperinflación en la Alemania de entreguerras, donde la gente iba con bolsas, con sacas, con carretillas de marcos de dinero para comprar lo más básico, para comprar una hogaza de pan, donde la gente iba al bar y en lugar de pedirse una cerveza se pedía dos, porque en el tiempo entre beberse la primera y pedir la segunda, el precio de la segunda se había duplicado. Eso es la hiperinflación, el peor de los mundos posibles. Argentina iba de camino hacia ese escenario, hacia ese destino, después de años de lamentable, nefasta, catastrófica gestión económica y social, especialmente a raíz del coronavirus. Argentina, junto con España, curiosamente, se enfrentaron
a las mayores restricciones de movilidad a los que se han sometido los países ricos y no tan ricos durante la pandemia, con un confinamiento estricto que se prolongó durante meses y que sumió tanto a Argentina como a España en la peor recesión económica del mundo desarrollado, con caídas del PIB superiores al 10% y una situación dantesca, lamentable, catastrófica para miles de empresas y miles de familias. Pues bien, Argentina, como era un gobierno absolutamente manirroto, irresponsable, que no cumplía sus compromisos, Argentina no había quien le prestase dinero. Y sin embargo, el Estado argentino gastaba mucho más de lo que ingresaba. ¿Qué hacía, por lo tanto, los irresponsables, manirrotos y criminales políticos peronistas argentinos? Monetizaban deuda con el Banco Central, le daban a la impresora de billetes y eso generaba hiperinflación. Y por lo tanto el empobrecimiento total y generalizado de la sociedad. Eso es con lo que se encontró Javier Milei al llegar a la presidencia a finales del año pasado. Estamos hablando del mes de cuando ganó las elecciones presidenciales en noviembre y luego en diciembre cuando ya toma el poder. Pues bien, desde entonces, ¿cómo está la situación? Pues la situación ha cambiado mucho, sí, pero ha cambiado a mejor. Fijaos, el riesgo país es el diferencial entre el tipo de interés que paga Argentina, el Estado argentino, por su deuda en comparación con el interés que paga el gobierno norteamericano por la suya, porque al fin y al cabo el gobierno norteamericano es el más solvente, el más rico, el más potente, no solo de América, también del conjunto del planeta. Por lo tanto, a mayor riesgo país, más dudas sobre la solvencia del Estado. La solvencia, a su vez, depende de tener unas cuentas públicas saneadas y una economía en crecimiento, una economía sólida que genere riqueza y que genere empleo y, por lo tanto, la recaudación necesaria para que el Estado en cuestión, el gobierno en cuestión, pueda hacer frente a sus deudas en tiempo y en forma. Os pongo un ejemplo. Al fin y al cabo los mercados de deuda funcionan igual para todos. Es decir, con independencia de si eres un Estado, una empresa, una familia o un particular. Fijaos, una persona, cualquiera de nosotros, si tiene un buen empleo, tiene un buen sueldo, tiene poca deuda, tiene activos, es una persona responsable, que cumple con sus compromisos, que ha tenido préstamos y los ha pagado en tiempo y forma, es decir, una persona pues decente, que a la que le va mínimamente bien las cosas, si vas a un banco a pedir un préstamo o a pedir una hipoteca, te lo van a dar. Y te van a dar todo tipo de facilidades. Si encima eres una persona con activos, con garantías, un buen profesional que gana mucho dinero, más facilidades tendrás, incluso un tipo de interés más bajo. Podrás negociar, podrás ir a varios bancos y los bancos se pegarán bofetadas para prestarte dinero y competirán entre sí para hacerte la mejor oferta, porque eres una persona solvente. Pero ¿qué pasa si eres un irresponsable? Si eres un manirroto, si estás en paro o tienes un sueldo muy bajo o un empleo precario, estás endeudado hasta las cejas, o si tienes problemas personales del carácter de ser un ludópata, por ejemplo, una persona que no cumple con sus compromisos, que ha pedido dinero en el pasado y que no lo ha devuelto, que eres o que apareces en el registro de morosos, ya sea por culpa tuya o por culpa de las circunstancias, pues evidentemente tú eres una persona que va a tener muchos más problemas a la hora de conseguir un crédito. Vas a ir a un banco y no te lo van a dar porque no se van a fiar de tu solvencia. Bueno, pues pasa exactamente lo mismo con los países, pasa exactamente lo mismo con los gobiernos y con los estados. En el caso de que sea un estado cuya economía es sólida, está creciendo, una economía rica, que genera recursos fiscales para poder hacer frente a sus deudas, que además tiene las cuentas mínimamente saneadas, pues digamos que en el mercado de deuda va a haber muchos inversores interesados en prestarte dinero, en comprarte deuda pública, y por lo tanto no va a haber problema. Va a haber mucha demanda de papel, va a haber muchos inversores dispuestos a prestarte dinero y tú, por lo tanto, vas a poder ofrecer esa deuda pública a un tipo de interés más bajo, a menor rentabilidad. Por lo tanto, vas a poder pedir prestado dinero
a tipos de interés más ventajosos. Eso en el caso de que seas un Estado solvente con una economía sólida. Pero, al revés, si eres un Estado, un gobierno manirroto, irresponsable, incumplidor, pues vas a tener muchos más problemas. Y si encima tu economía es una economía empobrecida, con graves problemas estructurales, no te van a prestar dinero o te lo van a prestar a tipos de interés muy altos. Pues bien, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Pues que desde que Javier Milei llegó a la presidencia, el riesgo país está bajando, se ha desplomado, se ha hundido por debajo de los 1000 puntos, su nivel más bajo desde el año 2019. Lo vemos en el siguiente gráfico. Fijaos, antes de la llegada de Javier Milei, el diferencial, el riesgo país, la prima de riesgo en comparación con la deuda pública norteamericana era del 30%, 30 puntos porcentuales. Ahora está ya por debajo del 10%. Se ha hundido del 30% a finales del año pasado a menos del 10% en la actualidad. Ha regresado, fijaos, a niveles del año 2014. Siguiente gráfico, donde vemos un panorama temporal mucho más amplio. Ahí fijaos cómo se dispara el riesgo país a raíz de la pandemia, a raíz de la irresponsabilidad fiscal y económica del peronismo y del kirchnerismo, cómo se dispara el riesgo país, por lo tanto, las dudas de los inversores, de los mercados, sobre la solvencia del gobierno argentino. Y ahora, cómo, ahí justo en la parte final, en violeta, cómo ha caído de forma muy sustancial. Como digo, el riesgo país en Argentina ha regresado a niveles del año 2014. No se veía un riesgo país tan bajo desde hace 10 años. ¿Y esto qué significa? Pues es la maravilla del capitalismo, el círculo virtuoso del capitalismo. Básicamente lo que significa la caída del riesgo país, la caída de la prima de riesgo, en el caso del Estado argentino, lo que señala es que los inversores ya no tienen miedo al impago, ya no temen que el gobierno argentino incumpla una vez más sus compromisos financieros y por lo tanto están confiando en el gobierno argentino. Y si confían en el gobierno argentino, eso significa que están dispuestos a prestarle dinero a tipos de interés cada vez más bajos. Fijaos, Argentina desde hace años ya no se financia en los mercados. Nadie le prestaba dinero en el mercado privado porque el riesgo era enorme, porque estaba bajo un gobierno de irresponsables, de manirrotos, de tuercebotas, que cometían gravísimos errores a nivel económico y que estaban empobreciendo a todos los argentinos y llevando a Argentina al colapso y una vez más al default, a la quiebra, al impago de sus compromisos. Por lo tanto, nadie en su sano juicio estaba dispuesto a prestarle dinero al gobierno argentino. Nadie estaba dispuesto a comprar deuda pública argentina y precisamente por eso Argentina ha tenido que recurrir en los últimos años a préstamos extraordinarios de otros estados, de otros gobiernos, que forman parte del Fondo Monetario Internacional, que es el Banco Mundial, formado por estados, por gobiernos, que hacen frente a este tipo de préstamos para prestarle dinero a gobiernos manirrotos en graves problemas financieros o directamente que han quebrado. Pues bien, como digo, Argentina no se financiaba en los mercados, pero ahora hay un cambio de tendencia claro. La prima de riesgo ha caído, el riesgo país está cayendo. Esto significa que los inversores empiezan a creer de nuevo en la solvencia del gobierno argentino. Y a mayor solvencia, menor tipo de interés. Y por lo tanto también más crédito privado y más crédito para el sector privado a tipos de interés más bajos. Fijaos en el siguiente gráfico. Aquí se ve cómo está aumentando de forma muy sustancial los préstamos bancarios al sector privado en Argentina. Como después de la llegada de Milei a la presidencia, el crédito vuelve a repuntar en forma de V. Los bancos han empezado a prestar dinero a las empresas y a las familias. El crédito vuelve a fluir y a tipos de interés más bajos, pero es normal. Porque fijaos, dentro de una economía, el Estado cuenta con una ventaja, que es el monopolio de la violencia. Por lo tanto, si digamos que el Estado es el último agente de un país en quebrar, porque puede obligar a su población a
pagarle impuestos o directamente expropiarle para hacer frente a sus compromisos. Eso no sucede en el sector privado. Entonces, en el momento en el que un Estado, la prima de riesgo de su deuda pública empieza a caer, ese es el umbral que de alguna forma sirve de referencia para el resto del sistema financiero, para el resto del sistema crediticio. Si la confianza regresa al gobierno argentino, regresa también, con más fuerza si cabe, al sector privado argentino. Y si el crédito vuelve a fluir hacia el gobierno argentino, eso significa que va a volver a fluir con mayor fuerza si cabe hacia el sector privado argentino, hacia las empresas y hacia las familias. Más crédito a tipos de interés más bajo. Esto significa, básicamente, que la prima de riesgo, el riesgo país, su caída está reflejando más confianza en Argentina a nivel general. Y más confianza trae más crédito. Y más crédito trae tipos de interés más bajos. Y tipos de interés más bajos significa también más inversión. Y la inversión impulsa el crecimiento. Y el crecimiento eleva los sueldos y eleva el empleo. Y a su vez reduce la pobreza. Y también incluso aumenta la recaudación debido a esa mayor actividad económica sin necesidad de subir impuestos e incluso rebajando los impuestos. Esta es la maravilla del capitalismo, el círculo virtuoso del capitalismo. Fijaos, este es el indicador clave. Riesgo país. Noticia de esta misma semana, ha caído por debajo de los 1000 puntos. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas de esta recuperación de la credibilidad, de la confianza en el gobierno argentino y en el conjunto de Argentina, en el conjunto del país? Pues básicamente 5. Hay más, pero vamos a centrar el tiro en estos 5 indicadores. En primer lugar, superávit fiscal. Lo veis en el siguiente gráfico. Lo que ha pasado bajo el gobierno de Javier Milei es que ha llevado a cabo un drástico ajuste desde el punto de vista presupuestario, eliminando los excesos, los gastos excesivos y los despropósitos a nivel fiscal que había heredado como consecuencia de la nefasta gestión del gobierno anterior, del kirchnerismo previo. Y bajo el gobierno de Milei, el Estado ha empezado a gastar menos de lo que ingresa. Y eso significa que tiene más margen presupuestario para poder hacer frente a sus compromisos de pago, al pago de las deudas acumuladas. Argentina, fijaos, acumula un superávit primario, descontando intereses, del 1,5% del PIB. Pues bien, esto es lo que el superávit fiscal que ha acumulado Argentina en los primeros 9 meses del año, de este año 2024. En el mismo periodo del año 2023, Argentina registró un déficit fiscal primario del 1,4%. Por lo tanto, le ha dado la vuelta como a un calcetín. Y en el año 2024, este mismo año, todo apunta a que el gobierno argentino cerrará con superávit primario por primera vez desde el año 2008. Por primera vez el gobierno argentino cerrará con unas cuentas públicas saneadas, gastando menos de lo que ingresa. Segundo factor a tener en cuenta, inflación. La inflación en Argentina ha empezado a caer con fuerza. Lo vemos en el siguiente gráfico. Ahí está la evolución de la inflación en los últimos años. Pues bien, Milei llegó al poder con una inflación del 25% mensual y ahora se sitúa, último dato conocido del mes de septiembre, en el 3,5% mensual. Es su punto más bajo desde el año 2021. Esto significa una inflación anualizada del 50%, es decir, que está cayendo con fuerza y avanza hacia tasas tan solo de un dígito. Insisto, venía del 25% mensual. Argentina estaba al borde de la hiperinflación y ahora está en el 3,5% mensual y bajando. ¿Por qué? Por el factor que os comentaba anteriormente, por el superávit fiscal. El origen de la inflación en Argentina derivaba del desequilibrio, del brutal desequilibrio en las cuentas públicas. El gobierno argentino antes gastaba mucho más de lo que ingresaba y como nadie le prestaba dinero, monetizaba deuda, imprimía pesos a través de su banco central para que el gobierno siguiera gastando a placer. Y eso acaba generando hiperinflación. Pues bien, gracias a que con el gobierno de Milei se han equilibrado las cuentas, hay superávit fiscal,
resulta que la inflación también se está conteniendo de forma muy sustancial. Ha empezado a caer con fuerza. Tercer factor a tener en cuenta, crecimiento económico. Lo vemos en el siguiente gráfico. Ahí está, cómo cae de forma muy sustancial la producción industrial desde el año 2023 y, sin embargo, en el periodo de Milei, la última parte de este gráfico, todos estos gráficos, todos estos datos están sacados del mejor observatorio que existe en la actualidad sobre la economía argentina, que es el observatorio de la Universidad Francisco Marroquín, que dirige nuestro querido amigo y admirado economista Daniel Fernández, que ha estado en nuestro programa en más de una ocasión y hace un análisis pormenorizado y continuado de cómo evolucionan los diferentes indicadores. Pues bien, ahí tenéis el dato de inflación el dato de producción industrial en Argentina. La producción industrial está empezando a repuntar. La producción industrial crece más de un 10% desde el pasado mes de junio. ¿Y esto qué significa? Significa que la economía argentina empieza a recuperarse. Siguiente gráfico. Lo veis a continuación en este indicador que refleja la evolución de la actividad económica en Argentina en su conjunto. El PIB, la economía argentina, ha empezado a repuntar, ha empezado a recuperarse. Todo apunta a una recesión en forma de V, una caída abrupta pero corta de la actividad económica, de tal forma que ya está empezando a despegar de nuevo. Tercer factor a tener en cuenta, lo vamos a ver en el siguiente gráfico, los salarios reales. Esto es muy importante porque esto tiene que ver con el dinerito que llega a las familias, al conjunto de los argentinos. El crecimiento económico y la contención de la inflación se está traduciendo en una mejora del poder adquisitivo de las familias. Es decir, en el aumento de los sueldos reales descontando la inflación. Esto, en última instancia, se traduce en una mejora del poder adquisitivo. Los salarios reales del sector privado en Argentina se encuentran en estos momentos casi en el mismo punto que en noviembre del año 2023 y muy por encima de diciembre del año 2023. Los salarios reales del sector público sí están sufriendo algo más porque su nivel se mantiene un 16% por debajo del nivel registrado en noviembre del año 2023, pero lo cierto es que dentro del sector privado, que es lo que realmente importa, las familias y las empresas argentinas ya tienen el mismo poder adquisitivo que a finales del año pasado, a pesar de la devaluación y el ajuste cambiario aplicado. De tal forma que esto es también una muestra de recuperación. La economía argentina está creciendo y las familias y los argentinos están recuperando poder adquisitivo. Los salarios reales, descontando la inflación, han empezado a crecer con fuerza. ¿Y todo esto en qué se traduce? Si los salarios reales mejoran, pues resulta que la pobreza ha empezado a caer. Atención. Es cierto que la pobreza ha aumentado en el primer semestre del año 2024, como consecuencia de la recesión y de la caída de los salarios reales. Ahí lo vemos en este gráfico. La pobreza subió del 42% en el primer semestre del año pasado, del año 2023, al 53% de media en el primer semestre de este año 2024. Y la pobreza extrema, la situación de indigencia, también creció en este primer semestre del 12 al 18%. Pero esto, que es el titular, la izquierda lo ha utilizado de forma torticera, porque claro, hay que recordar que la situación de Argentina era dantesca a finales del pasado año. Hubo que aplicar un ajuste cambiario, un fuerte ajuste fiscal, la economía argentina en recesión, y todo eso se tradujo en un aumento de la pobreza. Pero la clave no está en observar el primer semestre, que es consecuencia del ajuste, un ajuste necesario para poder salvar al paciente y salvar la situación de esa nefasta herencia envenenada que recibió Javier Milei. La clave es cómo está evolucionando la pobreza ahora que la economía argentina ha empezado a recuperar. Lo vemos en el siguiente gráfico. Resulta
que si analizamos única y exclusivamente cómo está evolucionando la pobreza en Argentina en el último trimestre del que tenemos datos, los datos resulta que son positivos. En el segundo trimestre de este año 2024, la pobreza ha bajado. Ha caído del 55% que estaba registrando en el primer trimestre del año al 49% en el segundo trimestre. Y la pobreza extrema, el indicador de indigencia, también ha caído del 20% al 16% en el segundo trimestre del año. Es decir, que si observamos la evolución trimestral de la pobreza en Argentina ha empezado a caer y cada vez caerá con más fuerza si se mantiene esa tendencia de crecimiento económico y recuperación de los salarios reales. Por lo tanto, esto marca un muy positivo cambio de tendencia. Como digo, esto continuará mejorando si se mantiene la senda. Estos son los grandes indicadores de mejora económica en Argentina. Hay claras mejoras con respecto al cierre del pasado año, cuando Javier Milei ganó las elecciones y llegó a la presidencia argentina. El riesgo país se ha desplomado del 30% a menos del 10%. El déficit público primario ha caído del 2,7% de finales del año pasado al 1,5% de superávit en la actualidad. La inflación ha pasado del 25% mensual al 3,5% mensual. La brecha cambiaria ha pasado del 150 al 24%. El déficit comercial de 7.000 millones se ha convertido en superávit comercial de 15.000 millones en la actualidad. Argentina ha pasado de la recesión al crecimiento, de la pérdida de poder adquisitivo a la mejora y ganancia de poder adquisitivo, con la pobreza bajando, con la confianza subiendo, con el crédito aumentando, con la inversión creciendo. Así lo explicaba el propio Javier Milei hace apenas una semana. Vengo a contarles el rumbo que ha adoptado la Argentina desde que asumimos. En menos de un año ya alcanzamos la inflación más baja de los últimos 4 años, con precios en distintos sectores que no se mueven hace meses. La retracción del fisco durante estos meses ya le devolvió 15 puntos del PBI al sector privado en forma de ahorro. Hemos realizado la reforma estructural más grande de la historia y no vamos a parar hasta ser el país más libre del mundo. Mientras el resto de la dirigencia se dedicó a ponerle cepos a las libertades individuales con resultados nefastos, nosotros vinimos a ponerle un cepo, sí, un cepo. El cepo se lo vamos a poner al Estado. Es por ello que estamos peleando día a día nuestra propia batalla con la voz de millones de argentinos que nos apoyan en la calle y en las redes contra el gran aparato del Partido del Estado. La Argentina será libre, la Argentina será grande nuevamente. Muchísimas gracias. ¡Viva la libertad, carajo! Javier Milei le está poniendo un cepo al Estado. Y Javier Milei está apostando fuertemente por la libertad en Argentina, la libertad de los argentinos. Y eso siempre trae buenos resultados. No es ningún milagro. Es la aplicación de contar con un diagnóstico correcto y aplicar las recetas adecuadas, que no son otras que las recetas del capitalismo y las recetas de la libertad. Eso es lo que hace grandes y ricos a los países. Y el estatismo, el colectivismo, el socialismo y todas sus derivadas es la antítesis. Es lo que siempre acaba mal, trayendo a los pueblos la peor de las miserias y de las represiones. Pues bien, vamos a analizar la situación actual de la economía y también del mercado bursátil argentino de la mano de los mejores expertos. Bueno, pues para hablar de la situación económica argentina, de la evolución más reciente y las perspectivas a corto plazo de la misma, contamos con un economista, un gran conocedor de la economía argentina, Juan Ignacio Fernández, de la consultora Econométrica. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Bueno, ¿cómo valoras la evolución que ha registrado la economía argentina en estos últimos 9 meses, en lo que va de año? ¿En qué situación concreta se encuentra ahora mismo Argentina? La verdad es que la gestión viene excelentemente bien.
Eh, Milei recibió la peor herencia macroeconómica de la historia, básicamente. Recibió un incendio, una situación de terrorismo macroeconómico y financiero por parte de la administración anterior. Y naturalmente la transición iba a ser muy dura porque incluso con el Maradona, el Di Stéfano, el Platini, el que vos quieras de la economía, igual iba a ser duro porque recibió una situación literalmente imposible. Y bueno, la verdad que viene todo muy bien. Lo peor ya pasó de la administración Milei, que fue el primer trimestre, el primer cuatrimestre del año, y a partir de mayo, junio empezó a mejorar ya todo, digamos, empezaron a ver algunos frutos del reordenamiento macroeconómico que el equipo de Milei, tanto Milei como Caputo, están implementando en la economía argentina. Así que nada, contento con los resultados que empiezan a ser muy buenos, ya te charlaremos ahora. Pero nada, la verdad le pongo una nota, le pongo 10 sobre 10 y esto se va a empezar a notar, de hecho ya se empezó a notar en la economía. Así que nada, muy contento con los resultados. Todo apunta, los datos así lo señalan, que Argentina ha atravesado o está atravesando una recesión en forma de V, es decir, una caída brusca, rápida, intensa, pero al mismo tiempo también una recuperación, y así ya empieza a reflejarse en algunos indicadores que a lo mejor tú nos puedes completar: producción industrial, construcción, sector energético, etcétera, en el que se está notando una fuerte recuperación de esos indicadores. Desde tu punto de vista, ¿Argentina está en condiciones de cerrar este año en crecimiento económico? Y sobre todo, ¿cómo ves el panorama de cara al próximo año? ¿Argentina está en disposición de crecer de forma muy sustancial en el año 2025? Sí, es tal cual. Tuvimos una recesión bastante profunda que en realidad arrancó en 2023. O sea, en realidad a finales de 2022 ya estaba en recesión Argentina y tuviste recesión final de 2022, todo 2023. O sea, la administración anterior dejó una recesión y después el reordenamiento inicial de Milei en la economía con algunas medidas puntuales, digamos, profundizó un poquito más la recesión, pero como dijiste vos, ya empezó a rebotar. La economía en el tercer trimestre empezó a crecer, o sea, el tercer trimestre de 2024 ya empezó a crecer, y no solamente sectores clave como el energético, el agro, sino la economía en su totalidad, incluso la industria. Los salarios reales hace 5 meses que vienen recuperando, que le ganan a la inflación. La inflación ya está en mínimos en 3 años, ¿sí? Milei recibe una inflación del 20% mensual, 25% mensual, y ya la inflación está en 3% mensual, están mínimos en 3 años. Eh, Recuperan los salarios, como dije recién, bajaron las tasas de interés. Las tasas de interés, el gobierno las dejó el año pasado, tasa de interés efectiva, 250% anual, una tasa hiperinflacionaria que ya está en 40%, ya es menos de un quinto de lo que era la tasa de interés. Después, digamos, el fisco. La situación fiscal que dejó el gobierno anterior fue literalmente terrorismo macroeconómico, 15 puntos de déficit con respecto al PBI de la parte del fisco primario, o sea, el gasto corriente, y después intereses de deuda del Banco Central. La sumatoria de todos esos 15 puntos. Eso ya fue saneado, el déficit ahora es cero, de hecho hay superávit fiscal y financiero, y ahora encima tenés el superávit fiscal y financiero y encima tenés superávit comercial. O sea, Argentina exporta más de lo que importa. Entonces, en la conjunción es lo que se llama superávit gemelo, ¿no? Las dos cosas, cosa que no pasaba desde 2008. Hace 15 años que no teníamos una situación tan sana en lo fiscal y en lo comercial. De hecho, todavía estaba Cristina Kirchner. Digamos, era el primer mandato de Cristina Kirchner cuando eso pasaba. Entonces, tenés un reordenamiento de los fundamentos macroeconómicos de la macroeconomía más sana en más de 15 años. Y como vos bien decís, Argentina hoy está en una posición para volver a crecer de manera sostenible, cosa que, de nuevo, no pasaba hacía 15 años. Y con respecto a lo que resta de 2024 y 2025, la economía ya empezó a crecer, está rebotando, los salarios rebotan, la industria rebota, la economía en su totalidad está rebotando, y para 2025 se espera un crecimiento del 5%. ¿Qué significa esto? Sería la tasa de crecimiento más alta básicamente desde 14 años. Hace 14 años que Argentina no tiene una tasa de crecimiento similar, sacando el año del rebote de la pandemia, ¿no? Que obviamente cuando estuvo todo cerrado después reabriste y rebotaste fuerte. Pero, ¿qué significa esto? En 2025 vos vas a recuperar todo lo que perdiste en 2024, ¿ok? Con el reacomodamiento e incluso más, ¿está bien?
Y la buena noticia es que todo indica que vas a poder seguir creciendo en años venideros, o sea, en 2026 también y 2027, cosa que no pasa, de nuevo, de hace 15 años, porque la economía argentina, para quien no está en tema, lo que te pasaba era esto: hacían algunas medidas muy cortoplacistas y crecías un año. Para el otro año no podías sostenerla y volvías a caer. O sea, en Argentina hace 15 años estaba un serrucho de este tipo, lo que llaman esta inflación, ¿no? Porque digamos, alta inflación y estancamiento económico por este serrucho. Con el reordenamiento de Milei estamos saliendo de esa situación y en 2025 vamos a rebotar, y no solamente eso, sino que nos puso en una posición de nuevo para volver a crecer en años subsiguientes. Juan, ¿qué opinas sobre el cepo cambiario? ¿Hay perspectivas en base a la estabilización monetaria, a la caída de la inflación, de que se pueda finalmente eliminar en los próximos meses? Sí, yo creo que el cepo cambiario, lo primero para el que no está en contexto, buena parte del cepo cambiario ya se eliminó. No es que no se avanzó. Te tiro un dato. Por ejemplo, lo que se llama brecha cambiaria, que es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los paralelos, cuando asume Milei era 160%. Había una diferencia de 160% entre uno y otro. O sea, el paralelo estaba mucho más alto que el oficial. Esa diferencia ahora es solamente 20%. O sea, están casi pegados. En realidad es 15%. ¿Ok? Entonces, el nivel de represión económica con respecto al tipo de cambio ya es un octavo de lo que era. ¿Sí? Después, otro tema es, Milei cuando asume tenía una situación de cerrojo, cerrojo en lo que tiene que ver con importaciones de calibre castrochavista. ¿Qué quiere decir esto? Vos, si querías importar, vos tenés un comercio o una empresa y querías importar insumos para tu planta, casi que no podías. Solamente 1 de cada 10 intentos de importaciones tenía éxito. O sea, el Banco Central no te daba los dólares para que puedas importar. O sea, estaba totalmente cerrada la economía argentina. De hecho, faltaban neumáticos, insumos médicos básicos, etcétera. Estaba cerrado, literalmente, un cepo castrochavista. Y eso ya se normalizó. Hoy el 100% de los intentos de importaciones ya se pueden hacer. Y eso habla del cepo cambiario. O sea, el cepo cambiario es: cuanto más alta la brecha cambiaria, más duro es el cepo. Cuanta más dificultad vos tenés para importar, más duro es el cepo, y esa parte del cepo ya se normalizó. ¿Qué queda ahora con el cepo? Queda la parte de lo que es remisión de utilidades al exterior, a casa matriz. Por ejemplo, si Toyota Argentina le quiere mandar, digamos, ganancias de ejercicio fiscal a Toyota Japón, hoy no puede, es cierto, esa parte falta normalizarla, ¿está bien? Así que la parte que queda del cepo, como digamos, para responder a tu pregunta, yo espero que se normalice a lo largo de 2025. Yo creo que para finales de 2025 el cepo va a estar totalmente removido. ¿Sí? Hay uno de los puntos de la política de Javier Milei, se pone mucho el acento en el superávit fiscal, que es la clave del asunto, porque es el origen de la hiperinflación en la que estaba, hacia la que avanzaba Argentina, era precisamente ese brutal desequilibrio presupuestario. El tema del superávit fiscal es un gran hito, es un gran logro. Estamos hablando también del gran éxito cosechado en materia de inflación, que ha caído de forma muy sustancial, y Argentina avanza hacia algo que hacía años que no se veía, como era una tasa de inflación de tan solo un dígito. Pero ¿qué me dices? Porque a mí, una de las cosas que más me está sorprendiendo de la política económica de Milei es esa constante e intensa política de desregulación, de liberalización económica que se está llevando a cabo por parte de los diferentes ministerios en todas las áreas. De tal forma que realmente se está cumpliendo la promesa de Milei de que Argentina pretende escalar de forma muy sustancial en el índice de libertad económica, que al fin y al cabo es lo que se sustancia el posterior crecimiento económico. Los países más libres son, no por casualidad, los más ricos. ¿Qué opinas al respecto, Juan? ¿Qué avances se están produciendo en esta materia? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los más importantes? Es tal cual como lo mencionás. A la cabeza de ese plan de desregulación está Federico Sturzenegger, que es una de las mentes más brillantes que tiene la economía argentina. Digamos, el currículum de Sturzenegger es inapelable, básicamente, y Milei tuvo el mérito de ponerlo en ese rol. Básicamente, Sturzenegger es un pensador sistémico, ¿ok? Una mente brillante que necesita grados de libertad para implementar este tipo de cosas. Es una persona, cabe mencionar, que estuvo en la administración de Macri, una administración que falló, pero estaba en otro rol, estaba en el Banco Central, en una situación donde casi que no podía hacer nada, ¿no?
vale la pena mencionar. Y como decís, es tal cual. Digamos, Milei y Sturzenegger están llevando a cabo una agenda de desregulación que es la más agresiva de la que yo tengo memoria, básicamente. Y es difícil a veces aislar medidas porque están tratando de regular todo. Desde lo que es compra-venta de muebles, importaciones, regulaciones sindicales, registro automotor. O sea, cuando vos compras y vendes un auto en Argentina, hay gastos que son ridículos, digamos, de entes que son obviamente afines a la política, son cajas políticas, ¿no? Entre los políticos se repartían estas dependencias, entonces le pega absolutamente a todo. Desregulaciones con las billeteras virtuales, o sea, que transaccionar sea cada vez más barato. Antes, digamos, te retenían IVA, que es el impuesto al valor agregado, en transacciones minúsculas. Ese tipo de cosas se están desregulando, así que es una desregulación sistémica, agresiva y constante, que básicamente hace que la economía argentina cada vez vaya a fluir con más naturalidad. Vos tenías dos grandes problemas, que era el exceso de gasto público y presión tributaria. Argentina es de los países, digamos, calidad por PIB per cápita con mayor presión tributaria. O sea, un país de ingreso medio bajo, pero con una presión tributaria de primer mundo, lo cual había hecho que el crecimiento económico se detenga. Argentina hace 15 años que no crecía en gran medida por esto, y además por el exceso de desregulación, que entiendo que en España conocen bastante bien de esto. Así Por que desgracia. Sí. están avanzando en los dos frentes, ¿no? O sea, la baja del gasto público retrotrajo el nivel de gasto público a niveles 2008, 2009, que era cuando Argentina todavía crecía, porque podía hacerlo, y en paralelo tenés esta agenda de regulación agresiva en manos de la mente maestra, la persona correcta, y que va en todos los frentes. Así que vas a ver siempre noticias constantes de que se desregula una y otra cosa en la economía argentina, así que es una muy buena noticia. Por eso yo te digo que la gran novedad de mi ley, más allá de lo que mencionabas de la inflación, que de hecho, dicho sea de paso, te lo menciono, el año que viene Argentina va a tener la tasa de inflación más baja en 8 años, y si todo sale más o menos como se espera, para 2016 Argentina va a tener la inflación extinguida. Va a haber inflación cero en Argentina, no solamente un dígito, va a haber inflación cero en Argentina en la segunda mitad del mandato de Milei. Y no solamente eso, sino que entre el combo de baja de gasto público y de impuestos y de regulación, Argentina va a estar en una situación en la cual va a poder crecer, y no solamente crecer, sino a una tasa más que razonable en la segunda mitad del mandato de Milei. Juan, para terminar, me gustaría saber tu opinión sobre el impacto, más que el impacto, la percepción social. Porque por un lado tenemos las encuestas que reflejan que el apoyo social y electoral a las políticas de Milei, lejos de resentirse, incluso se han reforzado, al menos algunas encuestas refuerzan que el apoyo hacia las políticas de Milei están aumentando, cosa que desde mi punto de vista me gustaría saber tu opinión al respecto. Yo muy pocas veces he visto un fenómeno semejante a nivel internacional, después de aplicar medidas impopulares, medidas dolorosas, etcétera, y sin embargo el apoyo social crece. Pero, y esta es la segunda pata, estamos viendo protestas, estamos viendo cómo los sectores de izquierda, los sectores socialistas en Argentina, peronistas, kirchneristas, están organizando huelgas, están organizando manifestaciones, están organizando, como ha sucedido en las últimas semanas en las universidades, protestas por parte de sindicatos estudiantiles. ¿Cuál es tu análisis al respecto? ¿Crees que hay que recordar también, y esto ya lo hemos abordado en algún otro programa, Milei no cuenta con mayoría amplia en el Congreso, tiene que llegar a acuerdos con los partidos de la oposición para poder aprobar medidas? ¿Cómo ves un poco el panorama y ese contraste entre lo que opina el pueblo y lo que opina la casta política y sindical? Lo primero es que, como decís vos, es histórico que un presidente que hizo el ajuste del gasto público más grande del que se tiene memoria. Básicamente, Milei limpió un tercio del gasto público en cuestión de meses, mantenga la popularidad que tiene, que es alta. De hecho, cuando uno mira la confianza en el gobierno que tiene, los niveles de popularidad es atípicamente alto. Y no solamente que es alto, sino que lo mantiene. Lo mantiene. Es más, en el último mes la popularidad de Milei subió un montón, porque lo que empieza a pasar es que empieza a haber delivery de resultados. La inflación está bajando muy rápido. Ya, de hecho, la oposición reconoce abiertamente que la política de desinflación de Milei es un éxito inapelable.
Por otro lado, la gente ve que está ajustando a la casta, o sea, eso que prometió en campaña que iba a ajustar el gasto público, iba a quitar privilegios en la casta, lo está haciendo. La economía argentina empieza a rebotar, como te dije, los salarios reales le siguen ganando la inflación de manera ininterrumpida, entonces la gente empieza a apoyar. Y por otro lado, lo que pasó fue que, como decís vos, hay protestas, ¿no? Está lo de la protesta de universitarios, hay paros de algunos sindicatos y demás, pero Milei, 10 años antes de las elecciones, estuvo evangelizando y explicándole a la gente un montón de fenómenos económicos y políticos. Y lo que pasa es que la gente ahora, el votante de Milei, e incluso gente que tal vez no votó a Milei, pero que lo ha seguido, lo ha escuchado, entiende mucho mejor y se inmunizó frente al psicopateo de grupos específicos que básicamente hacían caja y parasitaban a la población. Porque, por ejemplo, lo de las universidades, los que protestan son los que defienden las cajas universitarias, como todas las cajas, lo mismo que los sindicatos. La gente ya entiende que esos sindicatos no protestan porque les falta plata, sino porque están defendiendo intereses sectoriales específicos de ellos, cajas de ellos. Entonces, las protestas están, es cierto, pero eso no está afectando al votante de Milei e incluso a la clase media que no votó a Milei. Porque de hecho Milei está haciendo un montón de cosas que gente que no votó a Milei pidió históricamente. Por ejemplo, votantes de Macri pedían que no corten las calles en el centro de la ciudad. Macri no lo hizo y Milei lo está haciendo. O sea, Milei ahora no solamente está, digamos, haciendo que tenga mucho más apoyo en el votante de Milei porque está entregando los resultados que prometió, sino que incluso está haciendo cosas que gente que no votó a Milei siempre pidió y nunca, digamos, tenían la demanda satisfecha. El votante de Macri, de hecho, se dio cuenta que Milei representa mucho más a ellos que lo que fue Macri en su momento. Así que es por eso que no ves caer la popularidad, es porque la economía está respondiendo y encima Milei está haciendo cosas que lo que prometió y lo que prometieron otros sí lo hicieron. Juan Fernández, un auténtico placer contar contigo, un gran economista, uno de los mejores analistas económicos de Argentina, perteneciente a la consultora Econométrica. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Nos vemos. Bueno, pues para hablar de las oportunidades que empiezan a surgir en Argentina de forma cada vez más clara, gracias a esta recuperación, a esta mejora económica del país, contamos con un gran analista bursátil, inversor, Alan Riedmayer, que ya nos acompañó en algún programa anterior. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación y a tu audiencia. Un auténtico placer. Bueno, la primera pregunta es clara. ¿Cómo está respondiendo la bolsa argentina a estos primeros 9-10 meses de gestión en los cuales venimos de una situación ciertamente dramática, el país al borde de la hiperinflación, al borde del impago, con gran desequilibrio fiscal, en medio de una recesión económica, pero que ya a la vista de varios indicadores se está empezando a recuperar con mucha fuerza? ¿Cuál está siendo la reacción de los mercados y de las empresas argentinas cotizadas? Realmente increíble. La bolsa argentina es top a nivel mundial en lo que va del año en rendimientos y en parte también porque lo que muchos inversores se están empezando a dar cuenta en el mundo entero, porque incluso pagan desde afuera, es que mientras el mundo es una bomba de déficit y deuda pública, incluso para este año la deuda pública debería estar llegando a nivel mundial a los 100 trillions, que eso equivale al 93% del PIB mundial. Mientras que el mundo está en esa situación, girando hacia la izquierda, Argentina va a contramano con superávit fiscal y encima la deuda argentina rinde muchísimo. Por eso está empezando a converger, el mercado se está empezando a dar cuenta de la realidad, está empezando cada vez más a apoyar a Argentina en la recuperación. ¿Y los mercados en general, cómo está evolucionando la bolsa? ¿La bolsa argentina está subiendo con fuerza? ¿Cómo ves especialmente dentro de esa evolución cuáles son las empresas que se están comportando mejor en el mercado bursátil? Bueno, en la bolsa argentina, como bien saben seguramente los oyentes, influyen mucho las expectativas. Por eso ya desde antes viene subiendo porque se empezaba a ver el cambio en Argentina, que no íbamos directo a Venezuela, sino que iba a haber un pivot grande. Por eso la bolsa argentina desde mínimos, por ejemplo, el S&P, que es la bolsa estadounidense, tiene una suba desde mínimo de la pandemia de 100%, de 110% aproximadamente.
La bolsa argentina tiene una suba desde la pandemia en dólares de 570%, casi 600%. ¿A qué voy con esto? Gracias a esas expectativas, hoy mucho del éxito del programa futuro de Milei, que recién está empezando a nacer, ya está en precios. Por eso hoy no hay el mismo tipo de oportunidades que antes en Argentina. En la economía real sí, no en lo financiero que generalmente se anticipa. Pero definitivamente quedan grandes oportunidades, por eso que digo que Argentina va a contramano del mundo y ni siquiera salió el cepo todavía. Esa es otra, el tema del cepo, que puede, en el momento en el que finalmente desaparezca el cepo, que yo creo que también estarás de acuerdo conmigo que es cuestión de tiempo, tardará más o tardará menos, pero finalmente desaparecerá, eso significará la entrada fuerte de capitales en el mercado argentino, tanto la economía real como la economía financiera. Absolutamente, porque que el oyente, por ejemplo, de España, imaginemos que hagamos el ejercicio imaginario que un empresario con 100 millones de dólares y quiere entrar a Argentina. Si no puede volver a salir con su dinero, no va a entrar porque no puede salir. Ahora, hay algo que escribí hace tiempo atrás que incluso el presidente lo retuiteó, por eso el presidente sabe esto y es que muchos economistas, muchos profesionales dicen, pero no, ¿y cuándo sale del cepo? No, no dan fecha. Y no, porque justamente el presidente entiende la importancia del factor sorpresa. Y esta es una frase que justamente él me retuiteó hace tiempo atrás, que dijo Alan Greenspan que era el expresidente de la Fed en 1987, en una reunión con los gobernadores de la Reserva Federal, dijo, desde que soy presidente de la Fed he aprendido a balbucear de forma incoherente. Si mis palabras les parecen excesivamente claras, no me están entendiendo. En conclusión, cuando nadie se lo espere, van a salir del cepo. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, Alan, has comentado la espectacular subida que ha registrado la bolsa argentina? Al fin y al cabo, esto es importante recordarlo, los mercados financieros la forma en la que se mueven es con expectativas. Si ven que efectivamente va a haber una recuperación económica, que se están haciendo bien, se anticipan a los resultados y esto se refleja en fuertes subidas. Pero si finalmente se consolida la senda de crecimiento, todo apunta a que este año Argentina, por primera vez en prácticamente 2 décadas, va a terminar con superávit fiscal, con una inflación bajando que incluso podría llegar a tasas de un dígito, cosa que es la inflación normal, lo lógico, lo habitual en los países ricos y serios, en Estados Unidos, en Europa. A ello se le suma el crecimiento económico, que ya estamos empezando a atisbar indicadores claros de crecimiento económico. Es muy posible que si esas bases se consolidan, el año que viene Argentina crezca con fuerza. ¿Está reflejando la cotización del mercado argentino en estos momentos los posibles beneficios a más medio plazo que pueden tener algunas compañías cotizadas? Bastante. Lo que pasa con la mente de los inversores generalmente es que en el inconsciente colectivo, de alguna forma, o en el recuerdo colectivo, está la experiencia traumática que fue de 2017, que pagaron expectativas de que íbamos a ser Suiza y de pronto fracasó el gobierno de Macri, se cayó de cabeza y el Merval cayó de $1.800 a 230. Más del 90%. Por eso, frente a ese miedo, hoy los inversores están más cautos, no pagan expectativas. Quieren ver para recién pagar. Por eso es que la recuperación de la bolsa argentina se está demorando un poco más. Pero si nos ponemos a ver el rasgo de por qué se está demorando un poco más, es todo emocional, por lo que pasó hace 7 años atrás. Por eso, en la medida que se imponga lo racional a lo emocional, Argentina tiene que converger a rendir igual que los de países con macro estable, con macro ordenada, que ni siquiera está ordenada la macro en el resto de países. Vos ves los principales países del mundo. Montaña vamos a Estados Unidos, sin más. Está bien, muchos dicen, pero honra sus deudas. Sí, todos los países del primer mundo honran sus deudas. Pero mientras tanto, la deuda pública
sigue subiendo. Hoy Estados Unidos gasta más en servir la deuda, en pagar intereses de deuda, que en todo su presupuesto militar. Por eso lo razonable es que más temprano que tarde Argentina se imponga y marque la cancha a contramano del resto del mundo. ¿Qué oportunidades, si nos puedes comentar, Alan, hay algún ejemplo, una o dos empresas que tú tengas en cartera o que consideres que pueden ser interesantes, que tienen potencial de crecimiento, ves y detectas en el mercado argentino? Se está hablando, comentábamos antes de tu entrevista, la recuperación de la producción industrial, la recuperación, que todo apunta también, del sector de la construcción, que es también un sector importante, la de materias primas, la explotación de materias primas, especialmente recursos energéticos, el tema del petróleo. Ponos, si nos puedes, si hay posibilidad de que nos comentes un par de ejemplos de compañías que tienen un gran potencial o que apuntan a que pueden tener un buen potencial en el futuro y que todavía están baratas. Bueno, es muy importante eso que comentás, Manuel, porque realmente lo que es petróleo y gas en Argentina está volando, está volando. En cuanto a los números, por ahí en España los ven pequeños. Si yo les digo, por ejemplo, que este año la balanza energética, que es exportación energética menos importaciones energéticas, va a ser superavitaria por 7.000 millones de dólares. Ustedes dicen, y es poco, pero porque en países de la Unión Europea ustedes están acostumbrados a montos grandes, a países desarrollados. Para Argentina es muchísimo. Porque son un país con muy pocas reservas. Y este año, 7.000 millones de dólares de exportación de balanza comercial energética. Para 2030 se proyectan 30.000 millones de dólares. Todo ese crecimiento, ¿en dónde se condensa? En las empresas energéticas, como Pampa Energía, que cotiza en New York y pueden comprar bien los españoles, como Central Puerto, como Vista Oil and Gas. Ahora, todo esto, recordando lo que dije en un principio, que desde mínimos ya hay un largo trecho de recuperación por las expectativas y, no se está llegando tarde, pero sí hay que empezar a ser cautos y mirar con cuidado lo que se compra. Y ya para terminar, Alan, me gustaría conocer tu opinión sobre la caída que se ha producido esta misma semana del riesgo país. El riesgo país en Argentina ha caído por debajo de 1.000 puntos. Ha caído del 30% a finales del año pasado a menos del 10% en la actualidad. Esto implica también, y me gustaría saber tu opinión, el hecho de que vuelve, es una señal inequívoca de confianza, de recuperación de la credibilidad en el caso del Estado argentino. Y esto supone también un refuerzo de la credibilidad hacia la economía argentina. Se está notando también interés por parte de los inversores, tanto internacionales como nacionales, a la hora de emprender, de invertir, de encontrar nuevas oportunidades de negocio en la economía real y también en cuanto a aumento de crédito, de financiación hacia el sector privado. Bueno, ese punto es clave. ¿Por qué? Porque el riesgo país es la contracara de los bonos. Cuanto más suben los bonos, más baja el riesgo país. Y hay una frase que pronunció una vez un presidente que fue cuando le preguntaron, no recuerdo cuál porque fue hace muchísimo, pero cuando le preguntaron en quién desearía reencarnar, dijo en el mercado de bonos, porque puede poner de rodillas hasta el hombre más fuerte de la tierra. Y eso es así. Y hoy el mercado de bonos está apoyando a Milei. Y que el mercado de bonos apoye a Milei es como tener un monstruo detrás de tu, cubriéndote las espaldas. Por eso el riesgo país con Massa y el gobierno de Cristina Kirchner, el socialismo, estaba en 2.600 puntos básicos. Hoy está a 870, por lo menos ayer. Pero esto es muy gracioso porque yo el viernes... ayer lunes, antes de ayer lunes no pude ver las pantallas, no pude ver el riesgo país. El viernes estaba en 970. Pestañeo, miro el martes, 890. Baja de forma brutal a medida que el mercado va entendiendo eso. Y ahí está el punto muy importante de la recuperación, que es cuanto más baja el riesgo país, más baja el coste de financiamiento
del país, menos intereses pagamos, más podemos refinanciar la deuda. En Argentina no tiene un problema de deuda, porque Japón tiene 3 veces su PBI de deuda. Los países desarrollados tienen muchísima más deuda que Argentina. El problema de Argentina es la sustentabilidad de la deuda, que cuando vence no puede tomar nueva deuda para pagar la anterior, rolearla. Por eso, en la medida que bajemos un poco más el riesgo país y Argentina vuelva a tener deuda sostenible, vuela. Y con eso también el crédito a las empresas privadas. Hoy el crédito en Argentina, en dólares principalmente, está volando, pero está volando. Por eso yo creo que la recuperación que va a tener Argentina en 2025 va a ser una sorpresa para el mundo. Pues estaremos muy atentos, Alan, a esas expectativas, esos avances, a esas mejoras que se están produciendo en la economía argentina a la mano del gobierno de Milei, que ha apostado pues por la receta capitalista, por la receta de la libertad, cuentas públicas saneadas, libertad económica, desregulación y una gestión responsable, eliminando trabas, eliminando también corruptelas y eliminando dispendios, excesos absolutamente vergonzosos que existían en el seno del gobierno. Alan Riedmayer, inversor, analista bursátil. Con lo que decís, que muchas veces nosotros vemos en Argentina, pero también pueden ver ustedes en España, economistas o profesionales muy respetados que dicen, y puede salir bien, pero también puede salir mal el proyecto. Y realmente es porque es la gente que quiere caer bien parados en todos los escenarios para no perder su prestigio. En vez de hacer lo correcto, piensan en cuidar su prestigio. Y los argentinos se cansaron de eso. Los argentinos quieren gente que se la juegue. Por eso votaron un presidente que desembarca y quema el barco para jugársela. Y así va a ser. Por eso Argentina, no tengo dudas que va a ser un éxito. Alan Riedmayer, analista, bursátil, inversor, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Fuerte abrazo. Gracias, Manuel. Abrazo grande. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Argentina está saliendo del atolladero, está saliendo del pozo de inmundicia, de basura socialista en la que le sumió el peronismo imperante. Ha aprendido la lección. Milei ha logrado ganar primero la batalla cultural, después ganó la presidencia y ahora está cumpliendo lo que dijo. Que la medicina iba a ser amarga, iba a ser dolorosa, pero iba a funcionar. Y está funcionando. Un año después, Argentina se está recuperando sobre bases sólidas, cuentas públicas saneadas, superávit fiscal, inflación a la baja, superávit comercial, crecimiento económico, menos pobreza. Está saliendo del atolladero. Los argentinos están recuperando poder adquisitivo. ¿A base de qué? De cuentas públicas equilibradas y libertad económica, capitalismo, no socialismo. Por desgracia, en España estamos siguiendo justo la receta contraria, la senda contraria. Argentina está saliendo del pozo y nosotros, los españoles, nos estamos metiendo en él. O mejor dicho, nos están metiendo en él. Y amigos, si aplicas el diagnóstico y la receta equivocada, el resultado siempre será el mismo, será negativo. Pero si aplicas, como está haciendo Milei en Argentina, el diagnóstico y la receta correcta, el resultado acaba siendo no solo positivo, sino muy, pero que muy positivo para el conjunto de la población y para las finanzas y el progreso y el bienestar del país. Lo dicho, hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado. Antes de nada, antes de finalizar, agradecer a nuestro patrocinador Primor y recordaros que es fundamental que apoyéis la prensa libre, independiente, medios libres e independientes como este, B1. Así que te puedes hacer socio y si te haces socio anual además tienes un mes gratis. Hasta aquí, como digo, el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad,
súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.